Bien, vamos a entrar a una nueva unidad luego de haber analizado todo lo que implica hablar de la educación, que esto nos aproxima un poco más a lo que la interculturalidad pretende desde un enfoque de la educación. Y vamos ahora a entrar al concepto de cultura, lo que nos ayudaría a entender cómo el término cultura llega a ser importante para definir lo que es la interculturalidad o la relación entre dos culturas o más. Entonces, bajo ese sentido, lo que vamos a buscar en esta unidad es que es, primero, en este caso, el concepto de cultura, y posteriormente vamos a ir observando las otras subunidades como la diversidad cultural, la identidad dentro de lo que es la cultura, que llegan a ser elementos y que hacen sí a la cultura bajo tres principios importantes, como es el instrumentalismo a través de la cultura, cuando una sociedad instrumentaliza lo que es el elemento cultural, el esencialismo cultural, que llega a ser otra categoría importante que se va generando y efectuando en una crisis o conflicto de identidades culturales, y el constructivismo cultural, que está fuera de los parámetros educativos del constructivismo. ¿Ya? Este constructivismo es cómo se construye la cultura pensando desde el elemento base del individuo, el grupo y todas sus manifestaciones. Y esto cómo se construye para bien con el otro. ¿Ya? Bajo ese sentido, entonces, vamos a buscar una definición de lo que es cultura. Bueno, la cultura compone muchos elementos, ¿ya? O componentes distintos que de alguna manera, dentro de su enfoque analítico, ¿ya? La cultura puede ser clasificada de diversas maneras. Hay estudios que lo han dividido la cultura desde la historia, también lo han tratado de ver a la cultura como una herencia social, desde lo mental como un complejo de ideas y hábitos, en lo estructural desde símbolos, pautas o interrelacionadas a lo simbólico, ¿ya? Y de alguna manera también la cultura se ha ido diferenciando por establecer o identificar aquellas culturas con escaso desarrollo técnico o que no tienden a la innovación, conocida como lo primitivo. También se lo considera la cultura desde lo civilizado mediante la producción de nuevos elementos, o prealfabeta, ya cuando se incorpora la escritura, o la alfabeta cuando la lengua está escrita y cuando existe también la oralidad. Es decir, son varias las expresiones y las formas de entender la cultura. Cada una de estas son utilizadas y de alguna manera nos ayudan a construir un término adecuado para involucrar y para entender cómo esto también es determinante en los aspectos de la relación con el otro. Eh, Podemos también decir que la cultura, dentro del componente de la cultura, existe un término que es la culturalidad, y por tanto la culturalidad podríamos hacer una diferenciación entre lo que es un componente, qué es lo que es la cultura y qué es lo que es la culturalidad. La cultura es una máxima expresión y definición o que define en todo su sentido genérico a lo que nosotros llamamos por cultura. Y la culturalidad son aquellos elementos específicos que hace a este término genérico que se lo define como cultura. ¿Cómo que, por ejemplo? Por ejemplo, tenemos elementos observables que llegan a ser culturales, ¿ya? Como la gastronomía, el folclore, las fiestas, las viviendas, la música, el arte, la literatura, los vestidos, etcétera. Esos son prácticamente los elementos específicos que se lo denominan culturalidad, ¿ya? Y también son aquellos elementos que son difíciles de observar, como la cosmología, el concepto de pudor, de belleza, modelos de relación, definición de locura, eh,
están los valores, los ideales, funciones relacionadas con el rango, el sexo, la edad, el lenguaje corporal, las expresiones de emociones, etcétera. En realidad son dos elementos que hacen a la culturalidad, ¿no? Los elementos observables y los elementos que son difíciles de observar. Ambos elementos hacen a la culturalidad y la culturalidad hacia la cultura, ¿ya? Dentro de la culturalidad es la expresión máxima del individuo y del grupo, ¿ya? Porque a partir de ello podemos entender qué es lo que le gusta comer, cómo come, con qué come y con quiénes come. Y esto puede estar relacionado con los elementos difíciles de observar, es decir, el estatus. Puede estar viendo los valores que se establecen o las normas que se introducen en el sentido del comer, por ejemplo, ¿ya? Es decir, si nos entramos a la antropología del comer, nos diría cómo se come y con qué se come y cuándo, ¿ya? Sería uno de los elementos importantes. Entonces, lo que vamos a buscar en este caso, porque ya estamos identificando lo que es la culturalidad, lo que nos interesa ahora, cómo a todos estos elementos los vamos a dar un concepto único que nos permite entender lo que es la cultura, y los componentes específicos de la culturalidad seguramente van a estar relacionados muchísimo a la identidad. ¿Qué características conlleva la cultura? Bueno, se aprende por un proceso de socialización, nos dice, y no forma parte de la herencia genética. Eso es cierto. La cultura no es un elemento genético, es decir, uno no nace y prácticamente ya conoce los tipos de valores o costumbres que se puedan llevar dentro de un grupo. En realidad hay un proceso evolucionado, ¿ya? Y es un proceso de socialización también a través de la oralidad en algunos casos y en otros a través de la oralidad y de lo escrito. Entonces, este proceso de socialización nosotros lo podemos ver en el entorno familiar. Cuando nacemos tenemos una práctica, bueno, cuando uno es niño es difícil que pueda leer, ¿ya? Y a veces hablar. En este caso, ciertas conductas a través de la imitación o gestuales que podemos desarrollar, ya le estamos inculcando al individuo o al próximo individuo, en este caso es un individuo infante, que ya se le está dando los primeros dígitos de su componente cultural, ¿ya? Hasta en la forma de cómo hablamos o le hablamos, y hace un indicio de un elemento, una característica cultural. También se dice que la cultura no es estática, sino que se adapta a los cambios y a las transformaciones del medio. Obviamente la cultura no es un concepto, no es una actitud, ¿ya? Que se ha quedado estática en el tiempo y el espacio. Al contrario, la cultura es dinámica, se va desarrollando y regenerando continuamente de acuerdo a los cambios que propiamente el hombre en relación a su contexto social y a su sentido de productividad y de desarrollo tecnológico, etcétera. También la cultura va a la par. Se dice que da sentido y significado a la realidad. En realidad sí, porque es un filtro de la cual percibimos la realidad, la interpretamos y la comprendemos. ¿Qué quiere decir? Netamente esto es la cosmogonía, y a través de la cosmogonía nosotros tenemos un principio de cosmovisión. Lo que en lo más popular se dice, tenemos una idiosincrasia, una manera de gobernarnos, y esa manera de gobernarnos es la manera de cómo tenemos un sentido del significado de nuestra realidad, porque somos conscientes de esa realidad, cómo funciona y cómo actúa, y cómo nuestro contexto social me determina a actuar, ¿ya? Entonces, conlleva esos elementos. También nos dice que que leemos el mundo a través de nuestros parámetros culturales, como os decía. Si es una determinante de sentido y significatividad, entonces a ese parámetro de sentido y significatividad que tiene mi grupo social, también me lo determina mi conducta, a la cual yo debo desarrollarlo en un contexto ya establecido.
Se transmite a través del lenguaje y de otros símbolos por completo, ya habíamos hablado, cuando es un proceso de socialización. Si somos infantes que carecemos todavía de la lectura o de la escritura y de la misma oralidad, entonces están los gestos, los comportamientos, la forma de cómo hacemos elementos simbólicos que puede entender el infante. Entonces también podemos transmitir a partir de ello. Y si hay lenguaje, mucho mejor, porque ahí viene el elemento significativo, es decir, el significado y el significante, es una composición del lenguaje que va a generar un tipo de mensaje y seguramente ese mensaje es el que va a abstraer el individuo en este caso. Y ahí se viene con elementos totalmente abstractos. ¿Ya? Y netamente simbólicos también, porque nuestra realidad cultural es simbólica, ¿ya? Por ende, lo simbolizamos todo, desde el color hasta la forma, ¿ya? Por eso nos dice que la cultura es un todo integrado, cada uno de los elementos se explica en relación a las restantes. ¿Qué quiere decir? Cada uno de estas características son elementos que de alguna manera nos permiten relacionarnos con los otros. Y es difícil que un individuo no esté bajo estas características y quiera relacionarse con el otro, a menos que sea de otro grupo social con otras características culturales. También nos dice que la cultura es una red de signos que permite a los individuos que la comparten entender que está comunicando, cómo debe interpretarse un gesto, una mirada, y por lo tanto que estos gestos deben hacerse para dar a entender algo, qué palabras deben usarse y cuáles no. Bueno, eso tal vez resume a lo que habíamos visto anteriormente, es decir, lo que habíamos expresado dentro del proceso de la socialización, dentro del sentido y significado y cómo se transmite, etcétera, son parte de lo que la cultura llega a ser una red de signos, ¿ya? Porque es simbólico, ¿ya? Y si es simbólico, hay un elemento de signos continuos y eso hace nuestro propio elemento cultural. Por tanto, entonces, ¿qué es la cultura? ¿Ya? Iríamos por su término, ya más específico, es decir, desde su etimología, que viene del término colare, que colare en castellano sería cultura, y cultura en su significado ya sería cultivo. Esto es muy relacionado a lo agrícola, ¿ya? ¿Y por qué a lo agrícola? ¿Y de dónde viene esto? Tiene un componente histórico. Esto viene después de la Revolución Francesa, con la primera revolución industrial y con los primeros instrumentos de labranza que se han ido estableciendo en Inglaterra, ¿ya? Donde el proceso de la industria agrícola ha sido uno de los elementos más importantes, después de luego los textiles, perdón. Entonces, de ahí el cultivo llega a ser importante, ¿no? Es decir, todos vivimos de la roturación de la tierra, es decir, de lo que roturamos, cosechamos, sembramos, cosechamos y nos alimentamos. Ahí viene el cultivo, entonces la cultura está muy relacionada con este término que deviene en el campo con la agricultura. Por eso viene con el término que cultura es igual a cultivo. Y lo cultivo, si ustedes entienden, cuando sembramos en una chacra, pues ya hemos cultivado una semilla específica, por tanto hay que cuidarlo, hay que atenderlo constantemente para que el producto mucho más allá la podamos disfrutar. Entonces por eso dice que la cultura es una actividad de preservación, atención y cuidado. La modernidad occidental eurocéntrica en el siglo XIX va a establecer una nueva concepción de lo que es la cultura, ¿ya? En este caso tiene mucho que ver la economía capitalista mercantil, lo que es la filosofía del racional, entonces ahí viene la racionalidad, las ciencias sociales o humanas como tal, y por tanto, a partir de las ciencias sociales humanas, cómo estudiamos al individuo, a la sociedad, al Estado, a la nación y a las nacionalidades, entonces vamos viendo a partir de las ciencias humanas que todos estamos divididos por un territorio, por una geografía, por un argumento político,
Por tanto, dentro de un mismo Estado podemos ver a otros grupos que lo van a definir como nación, y el Estado va a buscar que estas distintas naciones tengan una sola nacionalidad como territorio. Entonces ahí va a devenir un término alemán, el Volksgeist, que significa el espíritu de un pueblo. ¿Qué significa eso? Que la cultura, el término cultura, va a tener un nuevo significado que va a ser entidades homogéneas, que quiere decir dentro de un Estado plural, es decir, con muchas naciones, debe hacerse ver como una sola. Es por eso que el término Volksgeist, que significa espíritu de un pueblo, donde los mitos, valores, símbolos, lengua, identidades autocontenidas, excluyentes, visión romántica, etcétera, estén dentro de esa homogeneidad. El caso Bolivia. Bolivia es plural, entonces dentro de la pluralidad vemos 36 nacionalidades. Cada nacionalidad tiene su propio argumento cultural, su propia identidad, pero el Estado no solamente nos pide que nos veamos como una multitud de nacionalidades, sino también nos dice que tengamos el espíritu de un pueblo, es decir, que nos veamos también como un Estado unitario donde pueda definirse qué es el boliviano. Entonces ahí nos pide y trata de homogenizar a través de su constitución, es decir, a través de nuestra constitución política del Estado, ¿ya? Después del siglo XIX vamos a ver presupuestos eurocéntricos en el siglo XX, ¿ya? Donde la antropología, a través de las expediciones, los viajes que prácticamente Inglaterra y Francia empiezan a generar y apostar por búsqueda de otros grupos para estudiarlos. Entonces nace la antropología, ¿ya? Taylor va a ser el primero en tener estos viajes y conocimientos de grupos tribales, donde va a identificar que las relaciones sociales y formas de comportamiento no son las mismas del país de que él provenía, y que hay otras formas y valores y sentimientos que va identificando. Entonces son informaciones que va a llevar a su país y a su Estado-nación en este caso. Inglaterra va considerado como un presupuesto histórico de que no todos los comportamientos son iguales. Entonces ahí van a ser también los conceptos de nuevamente el salvajismo, el bárbaro, la civilización, el moderno, el transmoderno y aquel que no ha entrado ni a la modernidad y que necesita de ayuda, ¿ya? Bueno, eso es una temática mucho más allá, pero dentro de ello, justamente la antropología social, con Malinowski, Evans Pritchard, Mead, Levi Strauss y otros, van a abordar también otras expediciones y otro tipo de investigaciones, donde van a tratar de democratizar el concepto de cultura y van a ir viendo teorizaciones de la cual ustedes también lo están estudiando actualmente. Muchos van a apostar por el relativismo cultural, pero posteriormente a esto otra forma de entender la antropología cultural ya no va a considerar el relativismo, ¿no? Sino que cada cultura es una emergencia única y cada una se ha ido desarrollando por un tipo de civilización cultural. Entonces, en ese sentido, para este tiempo se olvida del debate cultura-civilización, porque quieren darle un solo concepto cultural a toda esta polarización de encuentros con otros grupos culturales, y ese va a ser el trabajo de la antropología para tratar de democratizar y dar un concepto de estas realidades, ¿ya? Y casi la globalización y el neoliberalismo, eso entra a fines del siglo XX y entrando al siglo XXI. Nosotros estamos dentro de un proceso de la posmodernidad y tenemos que darle el sentido de qué es lo posmoderno, ¿ya? Y entonces nos vamos a ocupar de entender que a partir de todo ese trayecto histórico de colonización, independización, donde la cultura ha sido afectada y ha generado un sincretismo, y el sincretismo posteriormente ha dejado hacia atrás y ha dado un nuevo comienzo, un nuevo comportamiento cultural
que lo van a llamar hibridación, y esta hibridación cultural, para muchos que llega a ser el mestizaje cultural, y para otros van a decir la hibridación no es un mestizaje, sino es un nuevo concepto de cultura de esta nueva sociedad ya en el mundo posmoderno. Ya no entramos en un debate tan sincrético donde hay una yuxtaposición de una cultura colonizadora y una cultura del colonizado. Ahora nosotros, para hacer un argumento ritual, vamos a la iglesia como vamos a adorar a la piedra, ¿no? Es decir, a las montañas en este caso. Entonces es algo normal, cotidiano, y no lo vemos ya de una manera secreta, escondida, ¿ya? Entonces, el mundo de la globalización o el neoliberalismo que estamos viviendo se dice que es la deconstrucción del esencialismo cultural. Ya no hay culturas únicas y naturales en el sentido de que esta cultura es única y no ha cambiado. Todas las culturas han cambiado, y si ustedes me dicen, tenemos pero aquí a los URS se han mimetizado, han hibridizado y están de acuerdo a los conceptos de la globalización o el neoliberalismo. Entonces hay una deconstrucción también en los comportamientos de nuestras culturas antiquísimas en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver a la cultura? Cultura versus la cultura. ¿Qué quiere decir? Intercultural y transcultural, donde hay que ver el pluralismo y la transculturalidad a través del pluralismo. Todos somos sujetos interculturales, por tanto hay que generar un constructivismo social. Y para generar y estar en este mundo, entonces en este mundo global, hay que entendernos. A eso se refiere. Por eso se dice que somos sujetos interculturales. Somos sujetos que hemos estudiado la historia del otro, le entendemos la historia del otro, y somos en un sentido de igualdad y equidad, sujetos que no vamos en sentido superior ni inferiores, que la piel morena o la piel blanca son elementos atribuibles. En realidad ya podemos considerar que ambas tienen elementos positivos o negativos, es decir, interculturalidad. Bueno, obviamente estamos viviendo en este siglo XXI, y el trabajo que vivimos en esta etapa postmoderna es muy, muy compleja, es ser sujeto intercultural, ¿ya? Ahí hay que trabajar bastante lo que es el constructivismo social, que vamos a ver posteriormente qué es el constructivismo social. Por tanto, es el reto ahora del siglo XXI, para el caso latinoamericano, de poder encontrarnos con nuestra propia referencia de Estado multipluricultural. Tenemos que reconocer a nuestro propio Estado a través de su diversidad cultural. No nos conocemos entre nosotros, entonces nos ponemos en el sentido de que construir al boliviano, ¿no? Lo que decía en el periodo del siglo XIX, el espíritu de un pueblo. Obviamente Alemania ha tratado de buscar el espíritu de un pueblo a través de la guerra, ya buscando al elemento ario, a la perfección. La antropología ha tratado de ver a todas las culturas bajo un solo concepto, ¿ya? Y bueno, en el siglo XXI ahora viene lo que es el sujeto intercultural, es decir, yo entiendo al otro, y ese es un tema de trabajo que hay que hacer entender y hay que comprender que si no somos sujetos interculturales no vamos a podernos construir. Y bueno, son las etapas del posmodernismo que para ello deviene, ¿no? Para construirnos y entender que lo diverso está en apogeo, que los sentidos y significados de otras concepciones, de otros pensamientos son también válidos. Y nosotros tenemos para eso deconstruirnos. Ahí viene el sentido de deconstrucción que nos habla Walter Mignolo, ¿ya? Un autor que está enmarcado en los estudios postcoloniales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa después de la colonia o de la colonización? Posterior a la colonización, como ahora nos vemos como estados, que nos ha dejado la colonia y cómo nos enfrentamos contra ello, ¿no? Y cómo estamos perviviendo hoy, qué elementos complejos estamos viviendo. Entonces, tenemos una definición de cultura no única, sino hemos abstraído tres conceptos, porque cada uno
de los autores ha tratado de ver su punto de vista, y a todas hay que considerarlo. Bueno, la mayoría son desde el punto de la antropología, porque la antropología es la que nos va a dar y va a ser más cabal, podríamos decir, en el sentido de entender lo que es la cultura para entender la interculturalidad. Bueno, vamos por el primero. Marvin Harris nos va a decir que es un conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida socialmente adquiridos de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetidos de pensar, sentir y actuar. Clifford Geertz, el antropólogo francés, nos va a decir: creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser, por tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Lo que busco es la explicación interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie. Bueno, ahí vamos viendo prácticamente dos sentidos muy distintos de entender la cultura. Por un lado está en la cotidianidad del individuo, lo que nos habla Marvin Harris, y Geertz, que es más semiótico, podríamos decir, busca entender la expresión y la conducta sociocultural del individuo y de la sociedad en el elemento del significado, ¿ya? En el elemento que a veces lo dejamos pasar, pero que es importante, como el famoso guiño, ¿no? El guiño puede tener muchas interpretaciones y hay que saber interpretar la correcta, ¿no? Eso es lo que nos dice Geertz. Y la única manera para interpretar ese sentido de muchas interpretaciones que puede hacer un sujeto al guiñar, es decir, un guiño puede ser enfermedad, puede ser un tic, puede que alguien o esté molestando a alguien, etcétera, ¿no? Entonces, lo que Geertz trata es de buscar, y lo va a buscar conversando, dialogando, entrando en el sujeto y entendiéndolo al sujeto. Prácticamente va a ser un etnógrafo de la sociedad, mimetizado en la propia sociedad, para entender cada uno de estos actos y significados que se desarrolla en la sociedad. Bueno, tenemos a Bourdieu, que no es antropólogo Bourdieu, así Canclini, ¿ya? Bourdieu es un sociólogo, y nos van a hablar ambos sobre el espacio de reproducción social y organización de las diferencias, ¿ya? En el sentido sociológico, pues tal vez Canclini apoya a Bourdieu en el sentido de este concepto. ¿Cómo son los comportamientos de la sociedad? ¿Cómo se reproducen sus comportamientos? ¿Cómo el individuo se organiza de acuerdo a condiciones que afronta en un momento? Es decir, cuando algo ya está organizado, de repente existe un acontecimiento que no estaba previsto y se vuelve a agrupar y se vuelve a organizar. A eso se refiere Bourdieu y Canclini. Un ejemplo claro de eso es la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Es decir, cómo nos hemos organizado y nos hemos establecido a un tipo de encapsulamiento o de retención domiciliaria, si ustedes gustan entenderlo de este orden jurídico. Estamos volviendo a tener una forma distinta de ver las cosas bajo ese parámetro que no lo podemos fácilmente conducir, es decir, no está en nuestras manos, o si está, va a esperar mucho tiempo para cómo solucionarlo. Entonces, para eso hay que organizarse. Y al mismo tiempo, este espacio de reproducción social se refiere a las formas de cómo nos vamos a ir relacionando, también ha cambiado, ¿no? Basta con salir a la calle, ya estamos viendo ese sentido de reproducción social, es decir, ese espacio que nosotros dominamos, que antes era de abrazos, de besos, de darse las manos, etcétera, como elementos simbólicos de saludo, hoy por hoy ha cambiado totalmente, ¿ya? A eso se refiere. También Canclini considera que la cultura abarca el conjunto de los procesos sociales de significación, o de un modo más complejo, la cultura abarca el conjunto de procesos sociales de producción, circulación y consumo de la significación en la vida
social. Bueno, similar al anterior, solamente que aquí ya va ampliando los elementos de culturalidad, ¿ya? Y casi similar al otro, es la misma expresión que se ha explicado y se ha ejemplificado. Entonces la cultura, en cierto sentido, tiene la capacidad para simbolizar, ¿ya? Sí, por ende, somos una sociedad de significados, ¿ya? Constantes, y por tanto nuestra diversidad cultural, ya sea material o inmaterial, siempre vamos a generar un modo de expresión, y ese modo de expresión va a ser a quiénes somos nosotros. Ese es lo que es la determinante de nuestra identidad, ¿ya? También nos dice que la cultura va a generar la interacción entre los seres humanos que se produce por medio de la cultura, ¿ya? Obviamente, nosotros compartimos un elemento simbólico y un elemento significante único, es decir, por ejemplo, si les muestro la bandera de Oruro, la carmesí, obviamente nos vamos a identificar con ello, y ese es lo que nosotros compartimos como interacción, ¿ya? Social. También nos dice que el lenguaje es condición de posibilidad para la cultura y para la humanidad por completo. Las palabras son polisémicas, es decir, tienen muchos significados. Si tendríamos que entender el quechua y el aymara, también es muy polisémica, de acuerdo a lo que se quiere expresar. Entonces, cada lenguaje es una condición y es una posibilidad cultural en todo el sentido, ¿no? Como decir, por ejemplo, o entender un término en quechua como punku, que significa puerta, ya lo estamos simbolizando a la puerta bajo un término en quechua, lo que para nosotros llega a ser puerta, para ellos llega a ser punku. Entonces ahí viene un orden simbólico en cada una de las expresiones lingüísticas, ¿ya? Y por eso también son elementos de significación y resignificación, ¿ya? Porque si aprendemos el quechua también podemos ya entender el término punk o punkota, ¿no? También nos dice que es investigación para la paz desde una perspectiva cultural. ¿En qué sentido? Bueno, explorar los vínculos de la cultura, de lo cultural, con la sociedad, con el poder, con la economía, desde las diferentes narrativas disciplinares, y mostrar cómo pueden ser relacionadas y articuladas unas con otras para fomentar cultura de paz y de derechos humanos. Bueno, la cultura es, de acuerdo a cada grupo, va a tener un elemento importante que va a condicionar la pacificación, no la violencia. Entonces cada uno va a tener un orden muy distinto de decir no a la violencia, sí a la paz, no a la guerra, etcétera. ¿Cómo vemos al individuo en el sentido de los derechos humanos? Para algunos, bueno, pues el que comete infanticidio, comete un homicidio, etcétera, solamente su tipo de derecho humano va a cambiar de un país a otro. Entonces, cada uno está condicionado a cómo conceptualiza esa posibilidad. Por tanto, la identidad cultural, que obviamente lo vamos a ver en una temática específica, pero para comprender, todos los elementos que hemos hablado hacen a la identidad cultural. Por tanto, la culturalidad hace la identidad se relaciona con la culturalidad, porque son las maneras y los modos de cómo se comporta, y por tanto a eso se le llama identidad cultural. Y de una manera global, la identidad cultural es todo lo que nosotros representamos como grupo social, ya no como, claro, como grupo social y como individuos, porque nos debemos al grupo social, y como nos debemos al grupo social, como individuos también somos los referentes y emblemas en otro contexto cultural, ¿ya? Por eso dice que a través del proceso de socialización compartimos costumbres, códigos, símbolos, valores, creencias que nos hacen sentir parte integrante del grupo social al que pertenecemos. Los sentimientos de pertenencia y de reconocimiento de un determinado grupo cultural son los que conforman en buena parte nuestra identidad como personas, la identidad cultural. Por tanto, cuando te preguntan de qué identidad cultural, bueno, tengo una identidad cultural, muchos dicen mara, quechua, guaraní, o mi componente cultural es el boliviano, es el orureño, y ahí viene mi identidad cultural
soy orureño, pero vengo como identidad cultural de Sabaya, de Huachacalla, de Chayapata, etcétera, ¿no? Y entonces estamos más especificando y ya nos está dando a conocer que no solamente comparte elementos culturales a nivel colectivo, sino también tiene elementos culturales propiamente de su grupo de pertenencia más específica o individual, ¿ya? Ahí viene la importancia de la identidad cultural.